Hola, soy Mario Gutiérrez Toledo y en este video tutorial vamos a desarrollar la actividad número 4 de la hoja de cálculo de Google, y en este caso le hemos llamado funciones anidadas y gráficos. ¿Qué es lo que nos solicitan acá? Veamos. Voy a mover esto un poquitito acá para que veamos completa la actividad. Dice: calcule el índice de masa corporal, IMC, y el riesgo de enfermedades cardiovasculares de su curso usando una hoja de cálculo de Google. Debe ingresar manualmente solo el nombre, la estatura y el peso de sus compañeros. Dice: en esta página encontrará los datos relacionados con el índice de masa corporal. Vamos a ir a esa página, voy a hacer clic acá. Y esta es una página del Ministerio de Salud donde me da algunos datos, me dice de cómo se calcula el índice de masa corporal. Dice: puedes calcularlo manualmente dividiendo el peso total por la estatura elevada al cuadrado de personas mayores de 15 años. IMC es igual a el peso dividido por la estatura al cuadrado. Bien, ahí estaría la fórmula entonces. Luego hago un gráfico de barras que indica la cantidad de personas que representan cada una de las condiciones. Y tenemos una referencia acá, un ejemplo de cómo se vería eso. ¿Ya? Entonces voy a partir poniendo esto: nombre, estatura, peso, índice de masa corporal. Como en los programas de cocina decíamos, ¿cierto? Tenemos precocinado esto. Voy a tomar, voy a copiarlo y voy a crear una nueva hoja acá. Vamos a crear acá una nueva hoja. Crear nuevo, perdón. Ahí. Ok, hoja de cálculo. Acá está. Voy a pegar entonces los datos que copié anteriormente. Los voy a copiar. Ahí está. Esto estaba malo. Eso no va ahí. ¿Por qué? Porque tengo que calcular solamente a partir, como decía acá, solamente a partir de el nombre, la estatura y el peso. Bien. ¿Qué me decían? Que el índice de masa corporal correspondía a el peso dividido por la estatura al cuadrado. Voy ahí. Entonces, esta columna de índice de masa corporal va a ser igual a ¿qué? Al peso dividido por ¿qué? Por la estatura expresada en metros al cuadrado. ¿Y eso cómo lo hago? Si yo pongo acá, hago eso por eso, dos veces, ¿cierto? Un valor por sí mismo, eso es su cuadrado, ¿cierto? Pero fíjense lo que pasa aquí. Un detalle importante, se lo menciono porque es una confusión habitual. Enter, ¿y qué me pasa? Que me dice que el índice de masa corporal es igual al peso, está igual al peso. ¿Por qué? Porque no consideramos el orden de evaluación al operar. Porque aquí, ¿qué está haciendo? Está dividiendo primero y multiplicando de izquierda a derecha, en ese orden. Primero el peso lo divide por la estatura y luego ese mismo valor lo multiplica por la estatura, y por lo tanto resulta ser el mismo valor. Que tendríamos que hacer acá? En cualquier expresión matemática, lo primero que se va a resolver siempre son los paréntesis de adentro hacia afuera, ¿no es verdad? Entonces ahora lo primero que va a hacer es calcular este cuadrado, y luego ahí se va a poder realizar esto de dividir el peso por la estatura al cuadrado. Ok, ahí tenemos 25,66 y una serie de decimales. Extiendo, pero, vamos a eliminar eso ahí, suprimir, y ahí está. Pero quiero los índices de masa corporal ¿con qué? Con un decimal, ¿cierto? ¿Cómo lo hago? Selecciono, voy acá y con esto puedo ir agregando y quitando decimales. Ahí está. Perfecto. Ya tenemos entonces el índice de masa corporal a través de esa fórmula, que se dan cuenta que ha ido, obviamente al extenderla hacia acá, ha ido cambiando y va haciendo el cálculo en esa línea, en esa fila. Bien, ¿qué más nos piden? Nos pedían que pudiéramos determinar la condición y el riesgo
cardiovascular. ¿Cómo hacemos eso? Esto es lo que llamamos nosotros las funciones anidadas. ¿Qué es una función anidada? Una función anidada es una función dentro de otra función. ¿Y qué es lo que son funciones? Son fórmulas predefinidas, ¿cierto? Preestablecidas, que nos permiten hacer varios pasos de una vez. Veamos, condición y luego riesgo. Ok. En este caso voy a copiar eso que tengo acá. Miren, ahí, copiar formato, y vamos a ponerle acá. Lo extiendo y inmediatamente nos va a asumir cómo se ve esto ahí. Perfecto. Entonces, acá vamos a tener que ir poniendo nuestras funciones anidadas, nuestra fórmula, para poder determinar dentro de qué rango está esto. Veamos primero los rangos. Acá en este sitio yo tengo los rangos. Bajo peso, normal, sobrepeso y el índice de masa corporal que está asociado a ello. Y en paralelo también el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Lo voy a copiar, control C, me voy a la hoja y lo voy a pegar acá como una referencia. Voy a ir a editar, pegado especial y valores, para que no me pegue con los colores y toda esa cosa. Bien, vamos a dejarlo ahí. Esto es solamente como un apunte, no nos va a servir para calcular nada acá. ¿Ya? A ver, veamos este diagrama de flujo que explica la lógica que voy a aplicar en la resolución de esta función. Bueno, primero parte este sistema y le incorporamos los kilogramos y la estatura. Esos son los datos que estamos ingresando a este sistemita. Luego nos va a decir que va a ser este proceso de calcular el índice de masa corporal, que va a ser igual al peso, que teníamos acá, los kilogramos, ¿cierto? Los mandamos acá. Y la estatura la va a calcular al cuadrado. Entonces va a tomar primero una decisión. Entonces lo primero que va a hacer es tomar una decisión. Ya calculado este dato, va a decir, va a preguntar si el índice de masa corporal es menor a 18,5. Si esto es así, es decir, si ocurre eso, va a enviar un mensaje que va a decir que es bajo peso. Si no, va a tomar otra decisión, va a consultar y va a decir si el índice de masa corporal es menor a 25. Si es así, va a decir que está dentro del rango normal. Y si no, va a tomar una tercera decisión. Va a consultar si es que el índice de masa corporal es menor a 30. Y si es así, va a decir que está con sobrepeso. Y si no, está con obesidad. Y en cualquiera de estos casos, o sea, y en estos casos va a ir hacia el final del proceso. Va a terminar el proceso correctamente. Volvamos a la hoja. ¿De dónde sacamos esos valores que decíamos 18,5, 25, 30? De acá. ¿Por qué? Porque si es menor a 18,5, que era nuestra primera opción, va a decir que es bajo peso, ¿cierto? Era la opción que teníamos, la primera. Si no pasaba eso, le preguntaba si es que era menor a 25. ¿Por qué? Porque desde 25 hacia adelante va a ser sobrepeso. Y si no, si es que es debajo de 25 va a ser normal. Y luego preguntaba si es que era menor a 30. ¿Por qué? Porque todo lo que está por sobre 30, ¿cierto? Que es igual o superior a 30, va a ser obesidad. Vamos implementándolo con las funciones para que lo vayamos entendiendo. Primero digo, esto que va a aparecer en esta celda va a ser igual a ¿qué? Si el índice de masa corporal es menor a 18,5, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si es que eso es verdadero, va a decir que es bajo peso. Y si no, ¿qué voy a decir? Si es que eso es falso, la segunda opción, si es que es falso, ¿qué voy a decir? Voy a tomar otra decisión. Si, ¿qué cosa? El índice de masa corporal, de nuevo, el valor que está aquí, en este caso puntual, D2, en la celda D2, en este caso puntual, en las demás va a ir siendo la que corresponde. Si esa es que menor a 25, entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que me dice? Si es que es menor a 25, va a ser
normal. Normal. ¿Mm? Y si eso no ocurre, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos? Otra condición. Si el índice de masa corporal, ups, otra condición. Si, hay paréntesis, digo, el índice de masa corporal es menor a qué. ¿A qué tendría que ser menor ahora? Ya tenemos el rango de bajo peso y de normal. Queremos este, que está por sobre 25, que ya sabemos que eso es lo que ocurrió, porque aquí ya descartamos todos los que eran menores a 25. Y este llega hasta 29,9 y todos sus decimales, seguramente, ¿cierto? Entonces, tenemos que hacer que esté, que sea menor a 30. Todo lo que es menor a 30, ¿qué pasa? Si es que eso es verdad, si es que es menor a 30, sobrepeso. Con sus correspondientes comillas para que indique que eso es una cadena de texto. ¿Y qué es lo que pasa? Si no está en sobrepeso, si no está en normal y si no está bajo peso, la única condición que nos eh, queda, y que además no tendríamos que, es lo que la conclusión lógica, entonces no tendríamos que ponerle ningún if ni nada de eso, es la obesidad en este caso. El cuarto rango, el más elevado, es así. Acá tenemos que fijarnos, un paréntesis, dos paréntesis, tres paréntesis se abren y tengo que cerrar tres también, ¿cierto? A ver si no funcionó. Enter y ahí estamos. Está con sobrepeso. Si lo revisamos de manera mental solamente, perfecto, sí, está con sobrepeso. ¿Por qué? 25,7 está por sobre esto. Ok. Entonces, fíjense, el único valor que estamos haciendo referencia acá es este de acá, de 2. Entonces, basta con que tomemos eso, seleccionamos, extendemos y ¡pum! Nos está aplicando cada uno de los de las condiciones. ¿Qué es lo que hago para el riesgo? Fíjense, son los mismos rangos. Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo copio, esto, lo pego acá y me está dando, me dice que es sobrepeso. Lo que quiero es que diga que está, que es bajo el riesgo. Quiero que diga que es promedio. Quiero que diga que es levemente aumentado. Y quiero que diga que es aumentado. Enter. Muy bien, ahí está. Levemente aumentado. Extiendo hacia acá. No comparto mucho lo de lo que tengo acá. Que voy a hacer es lo siguiente. Voy a copiar eso para que me quede similar. Perfecto. Sigamos viendo. ¿Qué más me piden? Ya lo hicimos, eso. Me piden que cuente las personas. Que las cuente. ¿Cuántas personas hay acá? Bien. Vamos a hacer lo siguiente. Primero vamos a tomar esto. Voy a eliminar esto de acá. Ya no quiero eso. Y acá voy a poner entonces los rangos, ¿cierto? Tenía yo acá normal. No, perdón. Tengo bajo peso. ¿Cuántos están con bajo peso? ¿Cuántos están en normal? ¿Cuántos están en sobrepeso? ¿Cuántos están en obesidad? Ok. Ya. Voy a mover un poquito esto acá. Vamos a ajustar esto acá. Pop, pop, ahí para que quede justito. Y ahí quedaron ordenaditos. Vamos a ponerlo centrado para que quede más ordenado. Seleccionamos esto y le voy a poner una
unos bordes. Bien, parece que eso es lo que teníamos. Perfecto. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Quiero contar cuántos elementos hay de un tipo determinado dentro de un rango determinado. ¿Qué función utilizo para eso? Bueno, ustedes pueden buscar en internet o en el listado de funciones que tiene Google, pueden buscar cuál sirve, cuáles son las que sirven para contar. Pero yo les puedo contar que contar se dice count en inglés. Entonces todas las funciones que sirvan para contar van a estar relacionadas con ese término. Fíjense, ahí está, hay un listado y les puedo contar que la que nos sirve en este caso es esto, count if, recuento condicional dentro de un rango. Hago clic ahí y ¿qué voy a hacer? Voy a terminar primero, voy a determinar el rango donde está. Voy a decirle en ese rango, ahí es donde quiero contar. Porque ahí es donde están las con bajo peso, sobrepeso, todo eso. En ese rango lo voy a contar. ¿Y qué es lo que voy a buscar en ese rango? ¿Qué voy a buscar en ese rango? En este caso puntual, bajo peso. Eso. ¿Lo podría escribir entre comillas? Perfecto, funcionaría también. Pero en este caso voy simplemente a ponerlo acá. Podríamos también asociar esta única opción como una referencia absoluta dentro de las fórmulas que usamos de la condición. También lo podríamos hacer. Perfectamente podríamos hacer eso. Voy a hacer enter y ya me está indicando que hay uno con bajo peso. Voy a mover la fórmula hacia acá y ups, ¿qué pasó aquí? Fíjense, ceros. ¿Por qué? Si yo tengo normales acá, yo tengo con sobrepeso y tengo con obesidad, ¿por qué dice cero? Bueno, porque la referencia que estamos haciendo hacia el rango no es una referencia fija. Fíjense. Lo mismo que decíamos, ya no estamos moviéndonos hacia el rango, sino hacia otra zona. ¿Por qué? Porque lo tomé y arrastré. Entonces, evidentemente, que dentro de ese rango no hay ninguno que diga bajo peso, porque no está dentro de las opciones. Y en este, que es una columna vacía, evidentemente que tampoco hay nada de eso. ¿Qué tendría que hacer? Bueno, dejar ese rango como un rango fijo. ¿Cómo lo hago? Le pongo un signo peso aquí, enter, y ahora entonces puedo sí, arrastrarlo hacia allá, y ahora sí que lo está leyendo. Fíjense, ahí sí está dirigiéndose a ese rango. Si ya tenemos los valores que necesitamos para hacer nuestro gráfico. Voy a seleccionar esta zona. Cuánto hay con bajo peso, normal, sobrepeso, etc. Y como inserto un gráfico, hago clic acá, hago clic ahí. Y ahí me va a ofrecer los gráficos que están disponibles para lo que quiero yo graficar. Fíjense, de barra, distintas cosas, de línea. En este caso vamos a utilizar este de barra que está adecuado para lo que quiero. Hago clic ahí y ahí entonces lo acomodo. Si yo quisiera la proporción, hacer la proporción de esto, una proporción distinta, por ejemplo con un gráfico, no sé si se dieron cuenta que cuando teníamos el gráfico no nos daba la opción de trabajar con gráfico de torta, por ejemplo. Vamos a verlo acá. Si se dan cuenta, voy acá y no me da la opción. ¿Ya? Eso es por la distribución de los datos, cómo están distribuidos estos datos. Si yo tomo acá y voy poniendo estos datos acá, y voy agregando los valores también acá en este otro orden, por ejemplo a través de una referencia podría ser, ¿cierto? A través de una referencia fija hacia allá, o podría haber hecho también el cálculo nuevamente, sí, podría haberlo hecho, ningún problema para hacer una cosa como esa. Voy a sacarle, voy a sacarle los decimales. Si yo tengo esto sí me va a permitir a mí insertar un gráfico de torta por el orden en el que están distribuidos los datos.
y ahí fíjense me dio la opción. Y ahí está repartido de qué manera se organizan los datos. Vamos a insertarlo y quedó un poquito apretado esto acá, pero nos sirve para el ejemplo lo que queríamos mostrar de cómo se podía hacer insertar este gráfico de torta. ¿Qué datos nos exigía para poder poner nuestro gráfico de torta? ¿Qué más nos piden? Poner al archivo el nombre de la estructura, cálculo, apellido, nombre. Esto es muy importante por el orden de lo que queremos entregar. Es muy importante que mantengan eso. Ahí está. Le puse ese nombre. Enter. Vamos a aceptar. Y luego dice compartir la hoja de cálculo con Mario Gutiérrez. Eso ya lo han hecho anteriormente. Así es que, bueno, ahí está básicamente desarrollado la actividad. Espero que les haya facilitado el poder desarrollar y entender lo que se estaba solicitando en este caso. Y nos vemos en un próximo video tutorial. Mucha suerte y muchas gracias.